Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Queridas amigas, sentaos y agarraos fuerte al sillón, porque lo que os traigo hoy es de justicia divina. Es el momento que todas estábamos esperando con el corazón en un puño. Por fin, nuestro querido Can Yaman ha dado un puñetazo sobre la mesa y ha callado bocas de una manera tan elegante y contundente que me ha dejado con la piel de gallina. ¿Os habéis enterado de la última bomba que ha soltado en sus redes sociales? Pues no os preocupéis si no lo habéis visto todo, porque aquí lo vamos a desgranar con pelos y señales, analizando cada palabra, cada sentimiento y cada verdad oculta detrás de este escándalo que han intentado montar contra él. Ya sabéis que llevamos días, semanas, viendo cómo cierta prensa malintencionada intenta manchar la imagen de nuestro chico, lanzando acusaciones gravísimas, inventándose historias sobre sustancias prohibidas y tratando de hundir su reputación. Pero, ¿qué ha hecho Can? ¿Se ha escondido? Para nada. Ha sacado la casta y ha publicado, negro sobre blanco, el resultado negativo de su test de drogas. Ahí lo tenéis, la prueba irrefutable de que es un hombre sano, un deportista de élite que ha hecho del cuidado personal su estilo de vida y que no tiene nada que ocultar. Al ver esa publicación, os juro que he sentido un alivio inmenso, pero también mucha rabia por lo que le están haciendo pasar. Pero lo más bonito de todo esto, lo que realmente nos llega al alma a nosotras, que sabemos lo que es el amor de madre, ha sido la reacción de su familia. En medio de este huracán de mentiras, ha aparecido la figura de su madre, la señora Guldem Can, como una leona defendiendo a su cachorro. Sus palabras han sido un bálsamo para el corazón herido de Can. Ella le ha escrito públicamente, diciendo lo orgullosa que está de él, recordándole que siempre ha admirado su dedicación al deporte, su respeto por sí mismo y su inmensa capacidad de trabajo. «Te quiero», le ha dicho. Y yo me pregunto, ¿hay algo más fuerte que el apoyo de una madre cuando el mundo intenta derribarte? Ese mensaje nos confirma que Can no está solo, que tiene unos cimientos sólidos y una familia que conoce su verdadera esencia, lejos de los focos y la maldad de los titulares falsos. Y aquí es donde la historia se pone interesante, mis queridas, porque Can no solo se ha defendido, sino que ha interactuado con nosotras, con sus seguidoras, de una forma que pocas veces vemos. Ha estado leyendo los comentarios, sintiendo el calor de su gente. Una seguidora muy acertada le sugirió algo que muchas pensamos: que no se quede de brazos cruzados, que demande a todos esos que difunden mentiras, y que, cuando gane el dinero de la indemnización, lo done a fundaciones benéficas como la Fundación de Educación Turca o la de los soldados. ¿Y sabéis qué ha contestado él? Con dos palabras que suenan a sentencia firme: lo voy a hacer. Así de claro. Can Yaman va a llevar a los tribunales a quienes le han calumniado, y va a convertir ese dolor en ayuda para los demás. Es un gesto de una nobleza que, sinceramente, ya no se ve en el mundo del famoseo. Sin embargo, también ha habido momentos de tensión y dolor en sus respuestas. Alguna seguidora, quizás confundida por todo el ruido mediático, le escribió diciéndole que a veces parece que odia a los turcos, que parece que reniega de sus orígenes. ¡Ay, amigas! Esto le ha dolido a Can, se le nota en cómo ha contestado. Él ha explicado con mucha paciencia pero con firmeza, que eso es pura manipulación, lo que llaman gaslighting o luz de gas. Nos quieren hacer creer cosas que no son. Él ha dicho claramente que ama a su nación, a Estambul, y que nunca tendría problemas con su estado o su gente. Nos ha recordado que escribió un libro, que fue un éxito de ventas en Italia, donde habla con amor de su tierra, pero claro, la prensa sensacionalista eso no lo cuenta. Nos pide casi con súplica que sepamos distinguir la verdad de la manipulación de 3 o 4 revistas que solo buscan vender a su costa. Es triste ver cómo intentan distorsionar la realidad de un hombre que solo trabaja y lleva el nombre de su país por todo el mundo. Otra fan le aconsejaba que no perdiera el tiempo con esta gente mala, que sus logros son internacionales, que hasta en Latinoamérica le adoran. Y Can, con esa sabiduría que le dan los golpes de la vida, le ha respondido que no es que quiera perder el tiempo, es que le obligan a salir a defenderse. Ha dicho una frase que se me ha quedado grabada a fuego:
no saben que cada maldad que me hacen, solo sirve para que yo crezca y mejore más. Fijaos qué fortaleza mental. Dice que intentan crear una atmósfera sistemática de mentiras para tapar sus éxitos, porque no soportan verle brillar, porque la envidia es muy mala compañera. Pero él lo tiene claro. Aunque le tiren piedras al camino, a alguien que va decidido hacia su destino, nadie lo puede parar. Este episodio nos ha mostrado al verdadero Can Yaman. No al personaje de las novelas, sino al hombre de carne y hueso, al hijo que honra a su madre, al profesional que cuida su cuerpo y su mente, y al guerrero que no se deja pisotear por las mentiras. Verle responder así, tan directo, tan humano y tan valiente, solo hace que le admiremos más. Está construyendo su legado mientras otros solo saben hablar. Y nosotras, sus fieles seguidoras, estaremos aquí para apoyarle, para no dejarnos engañar por esos titulares venenosos y para celebrar cada victoria, tanto en los juzgados como en las pantallas. Porque al final, la verdad siempre sale a la luz, y la luz de Can brilla, demasiado fuerte como para que unos cuantos envidiosos puedan apagarla. Y os voy a decir algo más, de corazón a corazón, porque sé que vosotras me entendéis mejor que nadie. ¿Sabéis cuál es la mejor bofetada sin mano que Can les puede dar a todos estos detractores? Su incansable trabajo. Mientras ellos gastan su energía y su tiempo en teclear mentiras y en intentar manchar su nombre con tinta venenosa, él sigue ahí, al pie del cañón, preparándose física y mentalmente para retos tan gigantescos como Sandokan. ¿Vosotras creéis, con la mano en el corazón, que alguien que no se cuida al extremo podría aguantar esas sesiones de entrenamiento tan brutales? Es imposible. Nosotras, que tenemos ya una experiencia en la vida y sabemos distinguir perfectamente el trigo de la paja, vemos en sus ojos esa disciplina férrea y esa nobleza que no se puede fingir. Por eso nos duele tanto la injusticia, porque vemos a un chico trabajador que se ha hecho a sí mismo, lidiando con una presión mediática que tumbaría a cualquiera de nosotras. Pero no os preocupéis, mis queridas, porque el tiempo, ese juez insobornable que siempre nos acaba dando la razón, pondrá a cada uno en su sitio. Ellos seguirán con sus chismes baratos que se olvidarán mañana, y Can seguirá conquistando el mundo, alfombra roja tras alfombra roja, serie tras serie, llevando su talento por bandera. Y nosotras estaremos ahí, siempre en primera fila, aplaudiendo no solo al actor guapísimo que nos enamora, sino a la persona íntegra y valiente que ha demostrado ser ante la adversidad. Así que, amigas, no dejemos que el ruido apague nuestra ilusión. Sigamos mandándole toda nuestra energía positiva y nuestras oraciones, porque os aseguro que le llegan. Él siente nuestro cariño sincero y eso es, sin duda, la gasolina que le da fuerzas para levantarse cada mañana y seguir luchando contra viento y marea. Ánimo, Can, que tu ejército de fans nunca te dejará caminar solo.